Paz y bien, hermanos. Bueno, pues continuamos con el tema de los libros que menciona la Biblia, que no están en la Biblia. En la parte escrita de este tema vimos todos los libros que están mencionados en la Biblia, que no están en la Biblia. En el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento vimos tres partes, lo que fue la verdadera Primera de Corintios, mm, la carta a la Odisea y creo, si mal no recuerdo, las profecías de Enoc, en Judas. Bueno, pues en esta parte del tema, en lo que es el video, veremos las citaciones que hace el Señor de los libros del Antiguo Testamento, porque sabemos que el Señor no se inventó lo que él enseñaba, lo que él hablaba, sino que lo tomaba de la ley, de todo lo que estaba escrito. Bueno, pues vamos a ver evangelio por evangelio, vamos a ver las citas que hace el Señor y vamos a ver de dónde las tomó. Entonces, sobre el camino vamos a descubrir que hay algunas citas que no están dentro de los 73 libros que completan el canon. Y pues descubriremos que si no están dentro de los 73 libros que tenemos, que están en el canon bíblico católico, pues mucho menos van a estar en la Biblia de protestante, que tiene 66 libros. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con el Evangelio de Mateo? Y comenzamos justamente con las tentaciones que Satanás le presenta al Señor. En la primera de ellas, Satanás le decía al Señor que convirtiera algunas piedras en pan, si es que en verdad era hijo de Dios. A lo que el Señor le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto el Señor lo toma de Deuteronomio 8:13. Luego lo lleva a la parte alta del templo y le dice que se arroje hacia abajo, pues nada le va a pasar, y que ya que está escrito que los ángeles lo cuidarán, para que su pie no tropiece en piedra alguna. Esto el enemigo lo toma del Salmo 91:11. A lo que Jesús le responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí nuestro Señor nos cita Deuteronomio 6:16. Y por último, el Satanás le muestra pues todas las naciones y los tesoros del mundo, y le dice al Señor que si se arrodilla y lo adora, todo será de él, todo se lo entregará a él. A lo que el Señor le responde: apártate de ahí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Esto el Señor lo toma de Deuteronomio 6:13. Bueno, pues pasamos al capítulo 5, a lo que es el sermón de la montaña, y el Señor recuerda una frase. Les recuerda una frase a todos los oyentes, todos los que estaban oyendo, y les dice: ¿han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Bueno, pues el Señor esta frase la toma de tres libros de la ley. Uno es Deuteronomio, el otro es Levítico y el tercero es Éxodo. Más específico es Deuteronomio 19:21, Éxodo 21:24 y Levítico 24:20. En el capítulo 8 vamos a ver la curación que el Señor hizo a un leproso. En el versículo 4 dice: Jesús le dijo: mira que no digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y ofrece el don que Moisés ordenó para que le sirva de testimonio. Bueno, pues todo lo referente a
a lo que son las enfermedades de la piel, todas las ordenanzas referentes a las enfermedades de la piel que resultaban contagiosas, y lo que el sacerdote tenía que ver en estos casos, lo podemos ver en el capítulo 13 de Levítico. Ahí es donde aparece. Bueno, en el mismo capítulo de Mateo vemos una discusión entre los discípulos del Señor y algunos fariseos. Y el Señor habla a los fariseos diciendo: vayan pues a aprender lo que significa más estimo misericordia que el sacrificio, porque los pecadores son y no los justos, a quien he venido yo a llamar a penitencia. Esta frase la podemos leer, o esta cita, perdón, la podemos leer en lo que es Oseas 6, versículo 6. Bueno, veamos al Señor aquí hablando sobre Juan Bautista, y afirma el Señor, dice: pues Él es de quien está escrito: mira que yo envío mi ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti disponiéndote el camino. Esto lo podemos leer en Malaquías 3:1. Igual pueden ir verificando todas las citas, por si me equivoco en alguna, pues nos digan y podamos corregir. Las citas las he ido buscando y he estado pendiente de que sean las correctas, pero igual se nos puede pasar algo. Bueno, vamos a ver aquí a los fariseos, criticando a los apóstoles. Esta cita es conocida porque los apóstoles en sábado iban arrancando granos de trigo y los iban comiendo. Y el Señor los defiende y les dice en Mateo 12:7, dice que si ustedes supieran bien lo que significa más quiero misericordia que el sacrificio, jamás hubiesen condenado a los inocentes. Esto lo leemos igual en Oseas 6:6. Bueno, veamos el capítulo 15, donde les recriminan a los discípulos, otra vez les critican porque no se lavaban las manos antes de comer. Y el Señor les dice: hipócritas, con razón profetizó de ustedes Isaías diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Bueno, esto lo leemos en Isaías 29:13. Pasemos a lo que es el capítulo 21, donde el Señor cita el Antiguo Testamento otra vez, cuando echa a los mercaderes, cuando echa a todos los que estaban haciendo negocio ahí fuera del templo o dentro de lo que es ya el templo. El Señor molesto, recuerdan, les dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la tienen hecha una cueva de ladrones. Esto lo podemos leer en Jeremías 7:11. Un poco más adelante, en el versículo 16 del mismo capítulo 21, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, indignados, señalan las alabanzas que le atribuían los niños, que le tributaban unos niños. Y dice: pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, al ver las maravillas que hacía y los niños que le aclamaban en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes tú lo que dicen estos? Jesús les respondió: sí, por cierto, pues no han leído ustedes jamás la profecía: de la boca de los infantes y los niños de pecho
es donde sacaste la más perfecta alabanza. Esto lo podemos leer en lo que es en el Salmo 8, en el Salmo 8, 3. Y bueno, pues un poco más tarde, Jesús respondiendo a un grupo que le cuestionaba sobre su autoridad para enseñar, le decían, el Señor les dice, pues no han jamás leído en las Escrituras la piedra que desecharon los fabricantes, esa misma vino a ser la piedra angular. El Señor es el que ha hecho esto en nuestros días y es admirable a nuestros ojos. Esto es en el versículo 42. Aquí el Señor hace referencia a lo que es Isaías 28:16. Bueno, pues vamos a pasar ahora al Evangelio de Marcos. Y vamos a comenzar con lo que es el capítulo 9. Y dice, y le preguntaron, ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías? Y él les respondió, Elías ha de venir y restablecerá entonces todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser vilipendiado. Se hace referencia en esta parte, el Señor habla de lo que nos dice Isaías 53, del 3 al 4. En el capítulo 12, nos narra la ocasión en que los saduceos le presentan al Señor el caso de la mujer que estuvo casada con 7 hombres y que le preguntan que cuál será el marido ya en la vida eterna. Y el Señor les responde en el versículo 26, les dice, ahora sobre los muertos, sobre que los muertos han de resucitar, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés como Dios ha hablado en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Esta es una referencia a lo dicho en Éxodo 3, 6. Cuando Jesús nombra el libro de Moisés se refiere a los libros de la ley en el Pentateuco, llamado por los judíos la Torah o la ley. Y se creía que su autor era Moisés. En el mismo capítulo del Evangelio de Marcos, leemos lo de un escriba que le pregunta al Señor cuál es el principal mandamiento de la ley. Y el Señor le responde, amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En este mandamiento primero, el segundo semejante al primero es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento que sea mayor que estos. Bueno, pues lo primero que fue dicho lo podemos leer en Deuteronomio 6:46 del 4 al 5 y la segunda parte lo podemos encontrar en Levítico 19:18. En el mismo capítulo, en los versículos 35 y 36, dice, y enseñando y razonando después Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Siendo así que el mismo David, inspirado del Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haya puesto a tus enemigos por tarima de tus pies. Bueno, esto lo leemos en el Salmo 110, versículo 1. Y nos damos cuenta que el Señor conocía muy bien toda la escritura que se usaba. Y digo que se usaba porque, como les mostré en la parte escrita,
había otros libros que se citaban, el pueblo de Israel tenía otros libros, no nada más los libros que tenemos en la Biblia, sino que ellos tenían otros libros y los tenían como inspirados también, los consideraban inspirados. Bueno, pues sigamos con el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a ver el capítulo 13. El Señor habla sobre lo que es el fin de los tiempos. El Señor dice: cuando ustedes vieren la abominación de la desolación establecida donde menos debiera, entonces los que moran en Judea huyan a los montes. Esto el Señor hace referencia a lo que dice el libro de Daniel. En Daniel 9:27. Pasamos a lo que es el capítulo 14 y estamos en la última cena. Ahí el maestro, el Señor, les dice que habrá una traición, les dice que uno de los que se sienta con él lo va a traicionar. Y dice el Señor: verdad es que el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor sería para tal hombre no haber nacido. El Señor aquí habla de lo que nos dice el Salmo 41 en el versículo 10. Ya cuando termina la cena y están listos para irse hacia el huerto de los olivos, al Getsemaní, Jesús les dice: todos ustedes se escandalizarán por ocasión de mí esta noche, según está escrito: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas. Aquí el Señor menciona lo que nos dice Zacarías en el capítulo 13, versículo 7. Bueno, pues vamos a ver Lucas. Aquí la cuestión con Lucas es que ya se va a tocar poco, no porque no exista más de lo que les voy a decir, sino porque se repiten algunas, coinciden pues vaya los evangelios en algunas partes con Mateo y con Marcos. Entonces vamos a tomar solo lo que no coincide con los evangelios para hacerlo más completo y no tan tardado. Bueno, pues comencemos con lo que es el capítulo 4 del 16 al 30. Y nos habla sobre la primera visita que hace el Señor a Nazaret, donde había vivido hasta pues, más o menos los 30 años, que fue donde comenzó su vida pública. Y nos dice que el Señor, habiendo acudido a la sinagoga por ser sábado, es invitado a leer la lectura de los profetas. Esta parte es muy conocida. Y ahí leyó el pasaje de Isaías 56:1 y dice: el Espíritu del Señor reposó sobre mí, por lo cual me ha consagrado con su unción divina. Y me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres, a curar a los que tienen corazón contrito, a anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos, vista a soltar a los que están oprimidos, a promulgar el año de las misericordias del Señor y el día de la retribución. Lo más importante es cuando el Señor, ya habiendo terminado de leer, sabemos que el que leía también estaba a cargo de interpretar la lectura o explicarla. Y el Señor dice: la escritura que acaban de oír hoy se ha cumplido. Y con esto el Señor declaraba que Él era el Mesías, que ya estaban viviendo lo que estaba ahí escrito en
en el libro de Isaías. Bueno, al principio sus palabras tuvieron una reacción positiva en los que estaban oyendo, pero cuando les reprochó su falta de fe, el ambiente cambió totalmente. Entonces Jesús vuelve a citar el Antiguo Testamento y les dice: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Por cierto, les digo que muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo sin llover 3 años y 6 meses, siendo grande el hambre por toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino que lo fue a una mujer viuda en Sarepta, ciudad gentil del territorio de Sidón. Había asimismo muchos leprosos en Israel, tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de estos fue curado por este profeta, sino que lo fue Naamán, natural de Siria. El caso de Elías se relata en Primera de Reyes 17:19 y el de Eliseo en Segunda de Reyes 5:14. Todo esto lo podemos leer en esas partes. Bueno, y bueno, ahora vamos al capítulo 11, donde Jesús se dirige a los judíos, pues no hacían caso de sus palabras y no eran conscientes del regalo que habían recibido, de tenerlo a él. Y les recordó algunos casos, como el de la reina de Sabá, que acudió a Jerusalén a conocer a Salomón, el del profeta Jonás, y les dice el Señor, bueno, la reina de Saba lo podemos leer en Primera Reyes 10:1, y lo de Jonás, sabemos que el Señor mandó a Jonás a Nínive, está en Jonás 3. Y el Señor les dice: aquí hay uno mayor que Salomón, aquí hay uno mayor que Jonás. Como vemos, el Señor cita las Escrituras, tiene un amplio dominio de las Escrituras, y en esta parte es donde, es a lo que quería llegar, en el Evangelio de Juan, es donde vamos a ver algunas citas que no están en el Antiguo Testamento, de lo que tenemos en las Sagradas Escrituras hoy en nuestras manos. Algunos nos dice, cuando se les mencionan las citas en las que les voy a hacer énfasis, algunos dicen: es que esto nos puede llevar a tal parte, esto nos puede hablar sobre este libro, pero realmente si vemos todas las citas, ¿por qué les he leído todas las citaciones? Porque vemos claramente que cuando el Señor da una cita sobre el Antiguo Testamento, o habla cuando dice está escrito, está claramente, lo podemos leer claramente en los libros que les iba mencionando. Pero en estas partes, muchos dicen, hace alusión a, pero realmente no. Sabemos que el Señor es claro cuando dice está escrito, o dice en la ley, y da la referencia clara, no da tantas vueltas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que es el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 3 es donde comienza, donde da la primera cita del Antiguo Testamento. En los versículos 14 y 15 del capítulo 3 dice el Señor: a modo que Moisés en el desierto levantó en alto la serpiente de bronce, y así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo vea y crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, la cuestión de la serpiente de bronce lo vemos en Números 21:9, donde nos habla de las serpientes que mordían a los israelitas, y el Señor mandó a Moisés a fabricar una serpiente de bronce. El que la veía se quedaba curado.
En el capítulo 6, Juan, el evangelista, nos narra el encuentro de Jesús con unos judíos, y ellos, bueno, entre Jesús y los judíos hay un intercambio de preguntas y respuestas, y querían pues ponerle una trampa al Señor. Y ellos le dicen en el versículo 31 del capítulo 6, que Moisés en el desierto les dio a comer a sus antepasados pan del cielo. Y el Señor les dice, en verdad les digo, Moisés no les dio pan del cielo, mi Padre es quien les da a ustedes el verdadero pan del cielo. En el versículo 32. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 14, y en Números 11:7, es donde vemos la narración de lo que está hablando el Señor, que es donde Dios les manda el maná para que se alimentaran. Bueno, pues más adelante en ese mismo capítulo, pero en el versículo 45, dice, está escrito en los profetas, todos serán enseñados de Dios, cualquiera pues que haya escuchado al Padre y aprendido su palabra, viene a mí. Bueno, claramente, me puse a buscar con detenimiento y realmente no está así de claro en las Escrituras. Dice el Señor, está escrito en los profetas, todos serán enseñados de Dios, cualquiera pues que ha escuchado al Padre y aprendido su palabra, viene a mí. Lo más cercano que se puede encontrar es lo podemos leer en Isaías 54:13, pero realmente no, o sea, es donde comenzamos a ya empezar a querer meter cosas para llenar algunos vacíos, vaya. Y no lo digo por nosotros los católicos, sino por nuestros hermanos protestantes. Sabemos que ellos tienen la idea y hacen mucha insistencia en que todo está en la Biblia. Bueno, pasemos al capítulo 7, donde el evangelista nos narra cómo actúa Jesús con respecto a o con motivo de la fiesta de los tabernáculos. En los versículos 37 y 38, el último día de la fiesta es el más solemne. Jesús se puso de pie y en alta voz decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del seno de aquel que cree en mí, manarán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Bueno, esta parte no está en ninguna parte de lo que son los 73 libros, o los libros de lo que es el Antiguo Testamento no están, digo los 73 incluyendo Nuevo Testamento, pero bueno, en el Antiguo Testamento no está esta cita que hace el Señor. Dice, del seno de aquel que cree en mí manarán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Y créanme que me desviví un buen rato por buscar, por tratar de hallar para no dar datos imprecisos, pero realmente no. Algún hermano me comentaba que podía hacer referencia a lo que es Isaías 44:3. Pero ya ahí es cuestión, yo lo leí Isaías 44:3 y ya es cuestión más de acomodarle que de que realmente diga eso, porque no. Aquí nos dice el Señor, como dice la Escritura, del seno de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, manarán o emanarán ríos de agua viva. Y realmente en el Antiguo Testamento no encontré nada de esto. Bueno, en el capítulo 8, en el versículo 17, nos dice el Señor, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas
es idóneo. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 16, 6 y todavía más claro, en el mismo libro de Deuteronomio, en el 19:15. Es 17:6 y 19:15 de Deuteronomio. En el capítulo 13, Juan nos narra la última cena. Y Juan es el que más tiempo dedica a lo que está ahí contenido. Bueno, Juan nos narra aquí la institución de la Eucaristía. No nos narra propiamente la institución de la Eucaristía, porque ya los otros 3 evangelistas ya lo habían hecho. Más bien recoge los discursos que Jesús dirigió a los apóstoles en esta ocasión. En los versículos 17 y 18, el Señor dice, y añadió: si comprenden estas cosas, serán bienaventurados cuando las practiquen. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que tengo escogidos, mas ha de cumplirse la Escritura. Uno que come el pan conmigo, levantará contra mí su calcañar. Y esto nos habla de lo que dice el Salmo 41:10. No les puedo leer las citas del Antiguo Testamento porque nos tardaríamos muchísimo. En el mismo capítulo, el versículo 34, el Señor sigue hablando y dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes, los unos a los otros. En Levítico 19:18 ya se había dado este mandamiento, el amor al prójimo, y el Señor lo vuelve a citar y agrega las palabras: como yo los he amado. Esto es la novedad y nos compromete muchísimo, porque pues debemos amarnos pues hasta comprometernos como el Señor se comprometió por nosotros. Entonces ya es algo bastante profundo. En el capítulo 15, el Señor sigue la conversación con sus apóstoles. En los versículos 23 al 25 dice: el que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras tales, cual ningún otro ha hecho, no tendrían culpa. Pero ahora ellos las han visto, y con todo me han aborrecido a mí, y no solo a mí, sino también a mi Padre, por donde se viene a cumplir la sentencia escrita en su ley. Aquí es donde este es el punto, por donde se viene a cumplir la sentencia escrita en su ley. Me han aborrecido sin causa alguna. Pues como tal, la frase no la encontré en el Antiguo Testamento. No hay alguna alusión, no hay alguna cita que lo diga así. Me han aborrecido sin causa alguna. Entonces, esta cita como tal tampoco está en el Antiguo Testamento. Me puse a buscar lo más cercano que hay, y lo digo porque fue así. Son las palabras, es lo que dice en el Salmo 25, en el versículo 19. Dice: mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y cuán grande es el odio con que me aborrecen, o el odio que me tiene, dependiendo de la Biblia o de la traducción. Pero como tal, que me han aborrecido sin causa alguna, porque aquí el Señor cita, dice, por donde se viene a cumplir la sentencia escrita en su ley. El Señor está diciendo que así está escrita. Me han aborrecido sin causa alguna, y realmente pues no está. El capítulo 7, 17, nos narra la oración de Jesús al Padre, todavía en la última cena. El Señor dice: mientras yo estaba con ellos, yo los defendía en tu nombre. He guardado los que tú me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de la perdición, cumpliéndose así la Escritura.
Esto lo podemos leer en el Salmo 109, en el versículo 8 principalmente, donde nos dice: sean acortados sus días y ocupe otro su ministerio. Sabemos que también Pedro, en el libro de los Hechos, cuando va a ser la sucesión de Judas, también hace mención de esto. En el capítulo 19, Juan nos narra escenas de la pasión del Señor, ya clavado en la cruz. El Señor dice: tengo sed. Y San Juan nos dice que esto fue para que se cumpliese la Escritura. Y podemos leerlo en el Salmo 69, 22. Dice: me presentaron hiel para alimento mío, y en medio de mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 69, 22. Bueno, pues como vimos dentro de las citas, claramente hay palabras del Señor donde dice: está escrito en su ley, o está escrito, y no está en el Antiguo Testamento, resaltando, como les decía, en la parte escrita, la tradición oral. ¿Por qué? Porque muchos libros no llegaban, no nos llegan en forma de libros como lo que fue la verdadera primera carta de Corintios. Pero hay algo seguro: no lo tenemos en forma de libro, pero sí tenemos todos estos libros en la tradición oral. ¿Por qué? Porque la primera carta, la verdadera primera carta de Corintios, la carta a la Odisea, pues no las tenemos, no están en la Biblia. Lo más probable es que se hayan perdido, pero la tradición oral es la que nos tiene toda la enseñanza que daba Pablo en esos libros. Y pues Pablo tenía todo el conocimiento de lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, lo más coherente es pensar y entender que tenemos mucho de estos libros que se mencionaron también en el Antiguo Testamento, y de los que menciona el Señor en el Nuevo Testamento, que no están en la Biblia. Bueno, pues yo quiero terminar con una parte que usan mucho los testigos de Jehová. A mí me impactó, yo la primera vez que lo entendí, y me impactó porque yo no entendía esa parte hasta que escuché a un gran apologeta, al que yo respeto mucho y aprendí mucho de él, a nuestro hermano Eddie Villalobos, explicándolo. Fue la primera vez que lo escuché, donde el Señor, alrededor de ya en la cruz, dice dice la Escritura: alrededor de la hora nona, exclamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, pues así comienza el Salmo 22. Y les digo que me impactó porque yo no entendía realmente qué era lo que decía el Señor. Bueno, pues lean el Salmo 22. En el Salmo 22 el Señor exalta a su madre. El Señor, en lugar de decir que el Señor lo ha abandonado, el Señor alaba al Padre por todo esto. Es un gran regalo conocer esta parte, entender el porqué de las palabras de Jesús. Entonces les recomiendo mucho que lean este salmo. Y pues de mi parte sería todo, hermanos. Paz y bien. Que el Señor me los bendiga mucho.